Elevar la mira más allá del océano. Amigos, no es un día más para los Estados Unidos, como habitualmente ocurre, en día hábil, entre semana, elecciones de medio término, donde se renueva una Cámara, un tercio de la otra, primero la de representantes, la segunda que estoy hablando es el Senado, algunos gobernadores, y sobre todo se le pasa o no factura, se cobran cuentas por parte del electorado con los distintos bloques políticos. Hay muchas miradas hacia Trump, indudablemente. Lourdes Dictador, buen día. Buen día, Lourdes. Buen día, ¿cómo les va? Desde afuera lo vemos con mucha atención, quizás con más atención de lo que vivimos las de medio término de 2014, cuando Obama era presidente todavía, pero nos interesa saber cómo se vive en Estados Unidos y es tan importante. Por eso estuvimos conversando con el escritor uruguayo, docente de la Universidad de Jacksonville en Florida, Jorge McFood, y comenzamos la charla por ahí preguntándole si esto es importante para los norteamericanos. Si observamos, por ejemplo, de que la participación ya está prevista de que va a ser aún mayor que la de 2014, eso es un fuerte indicio de que sí le están dando importancia. Desde el punto de vista práctico, no tiene tanta importancia porque las leyes más importantes que querían pasar los republicanos las pasaron inmediatamente después de que Trump ganara las elecciones y la Cámara de Senadores y de Diputados tuvieron mayoría republicana, como por ejemplo el brutal recorte de impuestos, especialmente para las clases más altas. Eso era básicamente lo que querían pasar. Bueno, hay otras leyes menores, pero aunque los demócratas logren conseguir la Cámara Baja, que es altamente probable que la recuperen, es muy improbable que recuperen el Senado, porque necesitarían dos senadores más que se corrieran de la derecha a la izquierda, y eso en este momento no parece muy probable. Recordemos que los senadores representan territorios, no población. Entonces la mayoría de los senadores republicanos tienen muy poquitos votos si consideramos la gran cantidad de estados con la misma cantidad de senadores y otros estados poblados demócratas, pero que son muy rurales. Entonces por ese lado es muy difícil ya cambios. Eso es lo que se prevé. Ahora, lo que es importante, creo yo, porque se está definiendo, o por lo menos se está llevando a cabo, una fuerte guerra cultural. Ideológica siempre fue, pero ahora se ha exacerbado el elemento cultural en cuanto a la reacción, que podríamos decir, anti-ilustración, anti-racionalismo, pro-edad media, pro-religiosos en el poder, en la política. Es mucho más importante la movilización de determinados grupos electorales o a favor de determinados cambios sociales que la opinión en sí misma de la mayoría. Esos pequeños grupos no solamente crean opinión, sino que son los que participan más en las elecciones. Cuando esos grupos se ven perjudicados de alguna forma, salen, aunque esté lloviendo, a votar y a movilizar al resto. Eso es lo que podemos ver, una reacción de la izquierda en ese aspecto. Sin embargo, también hay una radicalización de la derecha, de los grupos religiosos, de los grupos pro-business, y hay como también un efecto de cansancio de la solidaridad y de la compasión, como tantos presumen muchos grupos religiosos, pero se ve ese cansancio o ese hastío de esos sentimientos de solidaridad con respecto, por ejemplo, a la inmigración, y se justifican desde una narrativa racial y racista, claramente. Lo que se conoce como la izquierda norteamericana está moviéndose más, entonces, ahora que hace 2 años cuando se eligió presidente. Sí, sin duda, y hay una masa de jóvenes que va a marcar una diferencia, no tanto en estas elecciones, sino sobre todo en la del 2020. Esa masa de jóvenes está en una gran proporción volcada y reaccionando hacia la izquierda. En la elección de presidente de hace 2 años, los temas fueron más bien domésticos. Ahora parecería que los temas trascienden un poco más las fronteras de Estados Unidos, o al menos eso es lo que se ve desde afuera. Estados Unidos no ha cambiado nada, al contrario, sigue siendo muy ignorante, la gente sigue ignorando terriblemente lo que pasa de la frontera a una milla más allá de la frontera. Y no solamente es una ignorancia de hechos, sino también una ignorancia orgullosa en la cual que ha aumentado la idea de nacionalismo. Hace pocos días Donald Trump se declaró a sí mismo: yo soy nacionalista. Decir eso en Congo, decir eso en Uruguay no tiene el mismo significado. Decirlo en Europa o en Estados Unidos tiene una fuerte connotación de nacionalismo blanco, con una base racial, que precisamente son las que han tenido traducciones en varios atentados en los últimos tiempos, y muchos de ellos no solamente por seguidores de Trump, ninguno de ellos ha sido musulmán o latino, etcétera, o inmigrante ilegal. A pesar de eso, toda la publicidad republicana muestran por ejemplo, a un criminal mexicano o hispano
sonriendo en la televisión y se bombardea con eso, lo cual obviamente cualquier persona medianamente racional se da cuenta que va contra todas las estadísticas. Por ejemplo, nadie pone en la publicidad que seguidores de Trump enviaron bombas a varias personas, o que uno de ellos, que no era votante de Trump, pero era aún más de esa ideología de nacionalismo blanco estadounidense, que mató 11 judíos en una sinagoga hace poco. Entonces, esas cosas prácticamente todo el mundo llora, se lamenta, pero se silencia y se cubren con narrativas de que los inmigrantes en realidad vienen a matarnos, lo cual está totalmente en contra de lo que son las estadísticas, tanto las estadísticas carcelarias, los números carcelarios, como de criminalidad, especialmente dentro del margen etario de los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué rol ha jugado Obama en estas elecciones de medio término? Y también si el crecimiento de la izquierda, entre comillas, demócrata, es más cercana, digamos, a Bernie Sanders o a Obama. La tradición indica que los expresidentes aquí no intervienen prácticamente en política, se dedican a otros aspectos de cultura o donaciones, ese tipo de cosas. Pero el caso de Obama ha sido una excepción, especialmente en el último tiempo. Él tiene un gran capital político y podría arrastrar muchos votos. Concretamente, a tu pregunta, muchos se han corrido lentamente, no a una izquierda radical, sino podríamos decir un poco más a Obama. Bueno, Hillary Clinton no tiene mucho prestigio, pero podríamos decir un centro izquierda. El otro tema es que Bernie Sanders no ha hecho casi campaña en comparación a otras figuras. Vamos a ver qué pasa en el 2020. Pero Bernie Sanders tenía un gran capital político dentro de los jóvenes, pero en este momento no ha participado muchísimo en la campaña, por lo tanto no tiene una gran presencia en los medios, y eso cambia muchísimas cosas, cambia la opinión pública, la preferencia, etcétera. Es decir, entonces, que la izquierda es una izquierda más bien moderada dentro del espectro político estadounidense. Si todo se da como está previsto, que los demócratas recuperen la Cámara Baja, que los republicanos permanezcan al mando del Senado, ¿qué se espera a Trump en estos 2 años de gobierno que le quedan? Bueno, obviamente 100% de probabilidades de que él, sin importar el resultado, él va a decir que ganó. Eso es lo primero. Segundo, la segunda mitad creo que va a ser mucho más difícil. El gasto militar y los efectos directos de los recortes de impuestos van a comenzar a verse, las deudas en el presupuesto, los déficits presupuestales van a empezar a verse a mucho más largo plazo, no en 2 años, pero quizás la conciencia de ese problema comienza a surgir dentro de estos 2 años siguientes, y por lo tanto el año 2020 va a ser mucho más complicado para Trump de lo que es en este momento la elección parlamentaria del 2018. Bien, Jorge Mahfoud, una opinión que vale la pena repasar, que siempre la tenemos en cuenta, un intelectual uruguayo de relevancia en la academia en Estados Unidos, y que, bueno, puso unos cuantos puntos sobre las sillas en torno a esta elección. Jorge Mahfoud, que es un intelectual muy respetado a nivel global, y eso es algo que no lo tenemos demasiado presente por ser uruguayo de Tacuarembó, pero muy respetado, y que en las últimas elecciones de Estados Unidos siempre ha ido dando primero por dónde se va a perfilar el resultado. Claro. Lo ve venir desde varias semanas antes, y por eso siempre es interesante consultarle. Él comenzaba hablando de que se espera una gran participación y de que ya había indicios de que eso se iba a concretar. Bueno, el primer gran indicio es que hubo 30 millones de votos anticipados. En 2014, en las elecciones de medio término de 2014, la cifra total de votos anticipados fue de 22 millones. Mirá qué crecimiento. Y eso es algo muy interesante. Las urnas en Estados Unidos se abrieron hace 1 hora y poquito, en algunos estados, en otros todavía no, y van a cerrarse ya entrada la nochecita a Uruguay, así que supongo que al término de los noticieros uruguayos vamos a tener los primeros resultados y ir viendo cómo va a quedar finalmente conformado el Congreso de Estados Unidos y si es favorable a Donald Trump o no. Sí, recordad, las elecciones presidenciales son en 2020. 2020. Bien. Puede ser reelecto Trump. Sí, claro, tiene la chance, y evidentemente va a medir el pulso a esta jornada de hoy. Mientras le den bien los números de la economía, tiene chances de ser reelecto realmente. Claro, y puede haber a quien no le guste, pero los números de la economía le están dando bien. Inflación controlada, tasa de desempleo en el entorno del 4%, de las más bajas. Esto le está permitiendo incluso ir liberando las tasas de interés a la Reserva Federal, aunque Trump les insulte de todos colores porque no quiere. Pero bueno, la economía más o menos se está portando y creciendo. Y hay que tener 2 datos que decía Jorge Mahfoud en la nota presentes de cara al 2020, ¿no? Cómo los jóvenes que comienzan a votar terminan reaccionando, todos que
tienden hacia la izquierda, que están muy ligados a los movimientos contra las armas y el movimiento Me Too, y también el tema de que, por otro lado, los norteamericanos siguen siendo un pueblo muy ignorante de lo que pasa fuera de las fronteras de Estados Unidos, y entonces la política internacional de Trump, que es lo que más nos preocupa al resto del mundo, a ellos no les interesa. Gracias, Lourdes. Gracias.